Hoy voy a presentar la resolución del ejercicio número 3 de la guía laboratoria número 5 del curso de programación aplicada a la mecatrónica. El ejercicio 3 nos plantea desarrollar tres VIs, tres esclavos, que representan tres esclavos, y bueno, un cuarto VI que será el maestro, que recibirá la información o los datos generados. Bueno, mejor dicho, todos los esclavos serán los que generarán datos aleatorios de temperatura. Será la simulación de una termocupla tipo J y tipo K respectivamente. Y el esclavo 3 recibirá esa información, esa data, y determinará cuándo la temperatura ha superado una banda muerta, que explicaremos más adelante, y cuándo ha sido inferior, ¿no? Cuando se alcanza una temperatura máxima, una temperatura mínima, o cuándo es la temperatura ideal o óptima. Bueno, acá podemos apreciar la interfaz que hemos desarrollado para el esclavo 1, que nos permitirá generar datos de una termocupla tipo J. Para desarrollar esta interfaz o este programa, este VI para la termocupla tipo J, debemos tener en cuenta que el rango de temperaturas que se maneja es de 0 a 760 para el tipo J. Nuestra interfaz cuenta con un graficador donde podremos apreciar la señal de las temperaturas. Más adelante explicaremos a detalle qué conexiones realizamos o qué programa está detrás de esta interfaz, ¿no? También contamos con un indicador de temperatura donde se podrá apreciar en el rango de 0 a 760 en qué valor se encuentra actualmente. Tenemos un controlador que nos permitirá, o mejor dicho, un control de ruido que nos permitirá regular el ruido de la señal. Si ponemos más ruido, la señal será mucho más distorsionada, habrá mucho más pico. Y podemos regularla al menor ruido posible. Tenemos indicadores, las alarmas, un indicador de string, tipo string, que nos indicará eh, textualmente cuando la temperatura ha sobrepasado o es inferior a la banda muerta que estableceremos. También tenemos un indicador del número de muestras que se está tomando y el error promedio. Eso también lo explicaremos más adelante. Eh, Seguimos. Bueno, esta es la otra interfaz que hemos desarrollado para una termocupla tipo K. Bueno, es muy similar al que hemos desarrollado para la termocupla tipo J. Y bueno, un dato importante que debemos tener en cuenta es que el rango que maneja la termocupla tipo K es diferente, ¿no? En este caso es de 0 a 1260 grados Celsius. Y con respecto a los demás elementos de la interfaz, son prácticamente los mismos que en el anterior. Luego tenemos la interfaz desarrollada para el esclavo 3, o también podremos denominarlo la interfaz de alarmas, por así decirlo. Tenemos indicadores LED para cuando la temperatura ha superado o es inferior a un rango que vamos a establecer mediante un control, que más adelante vamos a explicar. Tenemos un indicador de texto que nos indica, por ejemplo, acá dice alerta, temperatura muy alta, la temperatura superada el rango establecido, temperatura muy baja, y también te indica a través de LED. Y bueno, acá también tenemos un indicador numérico donde se presenta la temperatura que está recibiendo el Cloud 3. Bueno, eso es lo que vamos adelante, y esta es la interfaz del maestro, el cual hemos denominado también sala de control, porque acá realizaremos, bueno, acá mayormente tenemos controles. Por ejemplo, tenemos el control de set point para la termocupla tipo J, la tolerancia para la termocupla tipo J, el tiempo de muestreo, el número de muestras que deseamos tomar, bueno, por ejemplo, ¿no? La termocupla tipo J y tipo K. Y bueno, también apreciamos una gráfica donde veremos las señales enviadas por los esclavos unidos, o sea, la señal de temperatura de la termocupla tipo J y tipo K. Este es el programa que hemos desarrollado. Y bueno, acá tenemos un diagrama que hemos desarrollado, que hemos realizado, donde podemos explicar de mejor manera cómo es la comunicación. Bueno, en este caso es una comunicación bidireccional entre los maestros y entre el maestro y los esclavos. O sea, que el maestro puede enviar datos y recibir datos de los esclavos. También tenemos una comunicación entre pares de esclavos, o sea que el esclavo 1 se puede comunicar con el esclavo 3, el esclavo 3 con el esclavo 2. Bueno, para nuestro sistema, el maestro enviará los datos de setpoint, número de muestras y tolerancia a los esclavos 1 y 2. Y por su parte, los esclavos 1 y 2 enviarán la temperatura de la termocupla tipo J, la temperatura de la termocupla tipo K y el error promedio de
de cada uno de ellos. Y bueno, el esclavo número 3 enviará el dato del setpoint y la tolerancia. El esclavo número 3 tiene todo un programa que recibirá esa data, lo procesará y bueno, nos devolverá un mensaje y una alarma. Si la temperatura es demasiado alta, demasiado baja, pues la temperatura adecuada o la más óptima. Asimismo, los esclavos 1 y 2 están comunicados con el esclavo 3. Ambos le envían el dato de la temperatura en relación a cada termocupla, la J y la K. Y el esclavo 3 a su vez devuelve o envía a los esclavos 1 y 2 el mensaje de la alarma según sea el caso de la temperatura y del rango establecido previamente. Aquí tenemos algunas pruebas que hemos realizado, donde hemos experimentado con el ruido. Acá, también lo vamos a hacer ahora, que vamos a hacer una pequeña simulación. Bueno, acá hemos variado un poco el ruido y cómo la señal se empieza a distorsionar a picos. Acá la señal con ruido. Acá hemos experimentado, acá hemos detenido uno de los esclavos, más específicamente el esclavo 1, el que envía la señal de la termocupla tipo J. Y bueno, vemos que la gráfica muestra una línea que es representativa, ¿no? El último dato que se llegó a recibir del esclavo 1. Envía el último dato, se detuvo y se queda ahí, en ese dato. Por eso es una línea. En este caso se detuvo los dos esclavos, el 1 y el 2, y bueno, envían el último dato, ¿no? Queda ahí. Bueno, acá experimentamos con variar el tiempo de muestreo. Normalmente los programas o la generación de datos de la termocupla tipo J y tipo K lo hace cada 50 milisegundos. Pero, con la interfaz del maestro podemos configurar cada cuánto deseamos recibir esa señal, ¿no? Ese dato. Y bueno, acá en el tipo J hemos establecido un tiempo, un delay de 500 milisegundos y bueno, vemos cómo la señal se hace escalonada, una señal discreta, como si se tratara de una señal digitalizada, ¿no? Toma valores discretos. Bueno, acá seguimos experimentando. Ahora vamos a explicar más a detalle todo lo que conlleva el desarrollo de nuestras interfaces. Bueno, acá tenemos la de un tipo J. Bueno, acá están generando datos. Esta línea que vamos a apreciar es el setpoint. Lo explicaremos más adelante. Vamos a explicar un poco el programa. Bueno, acá, como se trata de generar una temperatura aleatoria, una temperatura, bueno, así es simular la temperatura de un fenómeno físico, por así decirlo. Entonces, siendo que la termocupla tipo J tiene un rango de 0 a 760, lo primero que hacemos es generar un dato de 0 a 760 de manera aleatoria. Luego ese dato, siendo que la temperatura es variable en el tiempo, no permanece constante, hemos establecido un incremento o decremento de un más menos 1. Entonces, esta parte del programa permitirá la temperatura variar. Por ejemplo, de manera aleatoria, ¿no? Se envía un 0.3, se envía un más 0.3, entonces de 160, ¿no? O digamos un 300. Genera un dato 300. Acá creo que vamos a simularlo. Ahí está. Bueno, se genera un dato, en este caso arrojado de 183.69. Luego ese dato actualizado por acá, se envía por el puerto de acá, donde se incrementa o decrementa. De manera aleatoria se elige así. Ese incremento se decrementó. En este caso nos da 0.26. Eso sí. No, 0.24. Es lo que se va a restar. Y la temperatura se ve disminuida, se guarda en el chip register para la siguiente iteración. Entonces, con eso logramos que la temperatura sea variable con el tiempo, ¿no? De manera aleatoria. Entonces puede incrementarse o puede decrementar, subir, bajar. Entonces, para hacerlo más realista, por así decirlo. Bueno, acá tenemos en esta parte, nos permite generar o variar el ruido de la señal. Entonces, como que toda esta parte del programa nos permite generar la señal en sí y aquí agregamos el ruido que puede ser generado por diversos factores, ¿no? En cuestión de electrónica. Bueno, y este sería el control que vimos en la interfaz, este control de ruido. Entonces lo añadimos o lo sumamos a la señal de la temperatura y bueno, acá la salida sería una señal de temperatura con ruido. El ruido es variable según sea el usuario. Puede aumentar o disminuir el ruido de la señal. Luego tenemos esta parte del programa
que será el encargado de guardar los últimos datos. En el ejercicio, en el enunciado de ese ejercicio nos pide el calcular el error promedio a considerar las 10 últimas muestras. Entonces, para determinar eso, lo que estamos planteando es guardar las últimas muestras. Por ejemplo, acá hay una variable global que es que es escrita, en este caso está en el modo de lectura, pero el modo de escritura está en el programa del maestro. Entonces el maestro es el que delimita el número de muestras o la cantidad de últimos datos que se va a tomar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña. Bueno, vamos a usar en este caso la termocopia tipo K. La termocopia tipo K es el esclavo 2. Acá hemos determinado un número de muestra de 4, o sea que se van a analizar los 4 últimos datos. Y acá podemos ver que en esta lista denominada últimos datos, acá podemos ver cómo se varían los 4 datos que contiene esa lista, que pertenecen a los últimos datos generados por el programa del esclavo. Vamos a tener los tables. Mira, bueno. Es por el foquillo de acá. Ya, bueno, a ver, acá está. Acá, por ejemplo, en el esclavo 1, o en la perteneciente a la termocopia tipo J, en el maestro hemos delimitado 5 muestras, pero podemos aumentar, digamos, unas 10. Los 10 últimos datos. Y bueno, acá podemos ver en la interfaz del esclavo 1 los 10 últimos datos. En la lista se ven agregados y se va variando con el tiempo porque la temperatura va actualizando, se va variando. Entonces ahí se van actualizando los datos. En este momento tengo acá sigamos. Ok. Entonces esta parte del programa realiza el guardado, por así decirlo, de los últimos datos. Para el cual nos estamos ayudando de este SOBI que hemos desarrollado en anteriores laboratorios. Y es muy sencillo. Se aplica, recibe como entrada el nuevo elemento, es el nuevo dato que se ha generado, el número de muestras, bueno, que eso podemos configurarlo a través del maestro. Ahí configuramos el número de muestras que deseamos. Los datos es una lista que almacena todos los datos que se han generado hasta el momento. Entonces, es también importante. El índice, que es básicamente el orden de los datos que se han generado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se ha generado un dato, el índice es 1. Si ha generado ya 3 datos, el índice del tercer dato es 3, ¿no? Así sucesivamente. Es un dato importante también. Luego estamos implementando. Vamos a ver si se puede simular eso. Ok, aquí está. Por ejemplo, acá se recibe el índice 0. El índice 0 es mayor, entonces es verdadero. Pero sí, luego que es verdadero. No, el índice es mayor, es falso. Eso tengo que cambiar. O sea, bueno, esa sería la primera iteración, ¿no? Cuando el índice empieza en 0. Cada vez que iniciamos el programa, el índice empieza en 0. Entonces se crea, está un array vacío que se toma para inicializarlo. Ese array vacío es enviado acá a este bloque que nos permite agregar elementos a un array. Entonces, como el array está vacío, el primer elemento que agregamos será el único elemento del nuevo array que va a salir, ¿no? El nuevo array, que es el datos de salida, será el array vacío, que se le agrega un nuevo elemento, o sea, un array de un solo elemento, que es el elemento general. Luego, el número de muestras. Bueno, acá es para delimitar es como, bueno, este parte del programa nos sirve para extraer un subarray. Básicamente este es lo que se denomina así, ¿no? Array subset. Entonces, lo que recibe es un array de n dimensiones. Se coloca la longitud, el tamaño de ese array, el índice a partir del cual deseamos extraer el subarray. Por ejemplo, si tengo un array de 10 elementos y deseo extraer los últimos 5 datos, entonces acá tendría que ir el índice 5. Sí, el índice 5. Entonces, es a partir del cual se cuenta, ¿no? Okay, bueno, ahí introducimos el número a partir del cual, el índice a partir del cual se extrae el dato y la salida del bloque es el subarray.
Bueno, para el caso en que el número de muestras sea inferior al índice o la cantidad de datos que se van generando, entonces en ese caso es tal cual, ¿no? Si por ejemplo quiero extraer los últimos 5 datos y se van generando apenas 3 datos, entonces los últimos 5 datos son esos últimos 3 datos que se han generado porque no hay más, entonces, están todos. Entonces los últimos datos son tal cual los datos que ya se han generado hasta el momento. El caso sucede cuando se supera eh, la cantidad de datos que se desea tomar como muestra. Por ejemplo, si deseas tomar los últimos 5 datos, ya se vienen generando 10 datos. En ese caso, tienes que extraer, ¿no? Como replicar en un subarray. O realizamos eso. Entonces, colocamos eh, la lista o el array de los datos que se han generado hasta el momento. Si se han generado 100 datos, colocamos esa lista en ese bloque. En este bloque. Este otro bloque nos sirve para determinar el tamaño del array. Y eso es para colocarlo en esta entrada de longitud. Bueno, acá esto nos permite delimitar el índice a partir del cual queremos extraer la muestra. O sea, si queremos extraer los últimos 5, entonces se resta. Por ejemplo, si se crean 10 datos, quiero extraer los últimos 5, se resta unos 1, 4, se resta el 10 al 4, que sería un 6. Entonces a partir del índice 6 se extrae el dato perteneciente al índice 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí están los 5 últimos datos. Ahora, tomando eso, se extrae el subarray y da como salida el subi, da como salida los últimos datos generados. Según tú hayas determinado la cantidad de esos datos, ¿no? Si son 10, extrae los últimos 10 y así. Eso sería en cuanto al subi de guardadatos. Bueno, luego de eso pasamos al cálculo de error promedio, que es el que nos solicita en la guía de laboratorio. Para el cual también hemos ya desarrollado en la guía de laboratorio un subi que nos permite realizar operaciones con los datos que se encuentran en un array. Lo hemos denominado MathArray y es el siguiente, ¿no? Recibe como datos la lista, el array, de todos los datos que se desean procesar. Para el caso de determinar el error promedio, también recibe el setpoint, que es en referencia al cual se calcula el error. Y como salidas nos permite recibir la suma de datos de la lista, el promedio, la desviación y el error promedio, que es el que necesitamos para ese laboratorio. Y bueno, acá tenemos el diagrama de bloques que se desarrolla. Un dato a mencionar es que esta parte que te permite calcular la suma de elementos puede ser reemplazada por este bloque. Hay un bloque que te permite calcular ya de por sí. Ahí está. Suma de los elementos de un array. Entonces, la idea es de que tú en la entrada coloques un array numérico, en la salida te devuelve la suma de todos los datos, ¿no? Eso podría reemplazar por toda esta estructura. Bueno, acá tenemos la descripción. Bueno, esto ya se aplicado en anteriores laboratorios. Lo que nosotros vemos a veces en esta parte de acá, cómo calculamos el error. Bueno, entonces lo que hacemos es colocar los datos de entrada en este bloque que nos permitirá, nos dará como salida el elemento según el índice que introduzcamos. Si se coloca el índice 0, te devolverá el primer elemento. Si se coloca el índice 3, te devolverá el cuarto elemento y así. Entonces lo que hemos ideado es un ciclo for donde colocamos la lista, el array y iteramos. Tomamos cada elemento, desde el primero hasta el último, 0, 1, 2, 3, 4. Y cada elemento lo restamos con el setpoint. O sea, el error es igual. Vamos con el error es igual a setpoint menos el PB, ¿no? El error menos el setpoint. Entonces, delimitamos o calculamos el error para cada dato. Cada dato que pertenezca al número, al array de últimos datos, ¿no? A la cantidad de últimos datos que estamos tomando, al número de muestras. Entonces, iteramos cada dato, restamos con el setpoint y luego lo sumamos y lo sacamos del chip register. Entonces, vamos hallando el error de cada uno de los datos y lo vamos sumando, ¿no? Realizando una suma entre ellos y para hallar el error promedio simplemente dividimos entre el número de datos la cantidad de registro que se han realizado. Y eso sería el subir desarrollado
determinar el error problema. Este sería el primer bloque del programa. Acá tenemos la parte que nos permite graficar tanto la temperatura que se está generando, el set point y la banda muerta también denominada. Me refiero a esta donde más o menos por acá se encontraría el set point, y estos valores son determinados en nuestro caso por el valor de la tolerancia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un set point de 5, tenemos una tolerancia de 2, eso quiere decir que el cálculo de la onda son más o menos 2. Entonces serían un 7 y un 3. Entonces, entre esos valores se encuentra la temperatura óptima. Cuando se supera el 7, ya la temperatura es demasiado alta, y cuando es inferior al 3, es demasiado baja. Bueno, esta parte nos permite graficar eso, ¿no? El set point, y mediante esta configuración del bloque suma de resta permitimos graficar la banda. En la simulación podremos apreciarlo más claramente. Y esta parte del código del programa nos permite visualizar la alarma según sea el caso, si la temperatura es demasiado elevada o demasiado baja. Y también nos permite leer. Bueno, en sí estamos leyendo las variables globales que están en modo de lectura en el programa del esclavo 3, que es la alarma. Estas variables podemos visualizar que están en modo de escritura. Vamos a mostrar. Y son estos: modo de escritura, alarma máxima J, K y los mensajes. Bueno, eso sería todo en relación al diagrama de bloques de la termocúpula tipo J o el esclavo 1. Y otro aspecto que vamos a mencionar es que tanto el array de los datos y de los últimos datos debe ser inicializado en 0 al correr el programa cada vez, ¿no? Sobre tal manera que esto nos permite limpiar todo lo que ya se ha almacenado, todos los datos que ya se han generado, por así decirlo, los elimino, y una vez que arranque ese programa nuevamente, inicia como nuevo y va guardando y va generando nuevos datos y también los últimos datos. El esclavo 2 o la termocúpula tipo K es similar, es muy similar. Lo único que varía es acá el rango de temperatura que maneja esta termocúpula, que será 1260, entonces colocamos acá el valor de 1260. Y todo lo demás es muy prácticamente es una copia. Acá se adiciona la variación de la temperatura, del ruido, se guardan los últimos datos, se genera o se calcula el error promedio, se lee la variable global de mensaje y alarma, y se grafica también el set point, la banda muerta, la banda de tolerancia, podemos tenerlo, y la temperatura que se está generando por cada iteración. Y también tenemos acá el delay entre iteraciones, que es de 50 milisegundos. Paramos para el esclavo 1 y el esclavo 2. Y ahora vamos a presentar el esclavo 3 y su diagrama de bloques, que sería fácilmente este. Los datos que se reciben, como ya presentamos en el pequeño diagrama que está por acá, por parte del esclavo 3, son el set point, la tolerancia y las temperaturas J y K del esclavo 1 y 2. Entonces lo que él realiza es un procesamiento, por así decirlo, de esos datos a través de este SUBI que hemos desarrollado en laboratorios pasados también, que lo estamos volviendo a reutilizar. Bueno, básicamente recibe como entrada la temperatura actual, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Para determinar esos valores hacemos acá una configuración de sumas y restas respecto al set point y tolerancia. Al set point le adicionamos el valor de tolerancia para determinar la temperatura máxima, y le restamos el valor de tolerancia para determinar la temperatura mínima. Entonces tenemos esto, ¿no? Luego usamos el bloque select para enviar un true o false según sea el caso. Si la temperatura es elevada, se envía el true por este camino, y tienes la alarma para la temperatura máxima, la alarma para la temperatura mínima, y usamos esto mismo para enviar los mensajes de temperatura muy alta, temperatura muy baja o temperatura óptima. Y se envía el mensaje, ¿no? Entonces, básicamente. Bueno, las salidas de este SUBI
están conectados a las variables globales. El mensaje, alarma max, mínimo, ambos están es la J y la K. Ahora procedemos a explicar el diagrama del maestro. Y es lo que podemos ver a continuación, ¿no? Básicamente más que todo se reciben los datos generados por los esclavos 1, 2 y 3. Entonces acá las variables globales en su mayoría están en modo de lectura. Y acá hay únicamente dos en modo de escritura, que serían el número de muestras, el valor de tolerancia y el setpoint. Y justo esos son los datos que se envían. Número de muestras, valor de tolerancia y setpoint al esclavo 1 y 2, y al esclavo 3 se envía el setpoint y la tolerancia. Entonces tenemos eso. Acá tenemos el tiempo de muestreo, o sea, el tiempo que transcurre entre cada dato que se recibe. Son así. Tenemos dos ciclos while ejecutándose en paralelo para recibir cada dato de la termocupla tipo J y tipo K. Y hemos colocado esta configuración también para poder graficar las dos señales en el mismo gráfico. Entonces es lo que tenemos. Cerramos. Y ahora vamos a hacer la simulación. Entonces, vamos a ir por acá, por acá. Como se habrán dado cuenta, el Cloud 3 es un poco irrelevante. Bueno, su única función en este caso, o la función más primordial que realiza, es el de procesar los datos y determinar cuándo la temperatura ha excedido o si la ha baja respecto a la banda de estabilización, la banda muerta, la banda de tolerancia que se ha asignado. Aparte de ello, lo de indicar no es una función propia de él, pero también los otros esclavos y el maestro realizan esa función. Así que la función primera que realiza es más que todo el procesamiento de la información y determinar si la temperatura ha sobrepasado o es inferior. Entonces comenzamos con el esclavo 1, el esclavo 2, y es importante también ejecutar el esclavo 3 para determinar los elementos. Y ahora el maestro. Veamos esto porque en configurar un tiempo de muestreo 0, entonces se reciben esas señales así. Hacemos esto y vamos a ver esto. Acá vemos que el setpoint, que es la línea roja en ambos casos, está en 0. Eso porque estoy en configurar esto. La señal, la temperatura de la termocupla tipo J está en 200 aproximadamente, no sé, vamos a hacer poner ese valor. En la tipo K está en 260, ese valor, 160. Y la tolerancia vamos a ajustar en 2 para cada uno. 3 para el tipo K, para que puedan visualizar, o para que se pueda visualizar. ¿Cómo es que se puede, se aprecia? Ahí tenemos. En la línea roja se pone y la banda viene delimitada por las dos líneas en amarillo o en dorado, como pueden ver. Y ahí podemos variar el set point y podemos ver como si la temperatura, en este caso, se encuentra por debajo de la banda muerta, la banda de estabilización. Entonces nos envía el mensaje de alerta, temperatura muy baja. Entonces, para corregir eso, no es lo que se realiza normalmente, pero nosotros disminuimos el set point de tal manera que la temperatura se encuentre en ese rango de valores admisibles. Cuando se encuentre ahí, te manda el mensaje de temperatura óptima. Acá ya encontramos la temperatura óptima, nos encontramos en ese valor, la temperatura va variando. Si varía en ese rango, entonces no pasa nada. Entonces, si deseamos que no haya tanto este cambio, lo que podríamos hacer es aumentar la tolerancia. Y la banda se hace más ancha. Toleramos mayores cambios de temperatura, ¿no? Entonces, eso es para que en su mayoría de casos se muestre este mensaje de temperatura óptima y no marque ninguna alarma. Y bueno, respecto al ruido, vamos a probar esto. Por ejemplo, en la termocupla tipo K, vamos a aumentar el ruido de la señal hasta un 50% y en la J vamos a darle el 100%. Vamos a ver cómo la señal empieza a variar. Se van formando picos. Y vemos también que
que constantemente la temperatura está variando. Está saliendo y entrando de la banda muerta, la banda de estabilización. Y como la alarma va oscilando. Temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura máxima. Acá lo podemos ver, ¿no? Y acá en la gráfica del maestro podemos ver una señal con demasiado ruido. Ambas señales de producción. Vamos a bajar uno a 0 y vamos a ver el contraste entre las dos señales. Una con bajísimo ruido y otra con ruido a tope. Y en la gráfica del maestro podemos verlo. Eso no se puede apreciar. Y la gráfica en verde es la temperatura enviada por la termoscopia tipo K, la señal de temperatura enviada por la termoscopia tipo K. Y también otra cosa que podemos variar acá es el tiempo de muestreo. Acá vamos a variar el tiempo de muestreo y vemos cómo se reciben datos con mayor lentitud de las que se generan, ¿no? Acá creo que en el serie vamos a poner 200, acá le vamos a poner 500 y ver cómo se muestra, cómo se visualiza la gráfica. Y esto es el error promedio que ya hemos mostrado anteriormente. Y que puedo configurar el número de muestras que se va a tomar, puedes elegir el número que desees, el mínimo y le calculo el error promedio. En este caso tenemos un error promedio negativo porque la temperatura está sobrepasando el set point, aunque debería ser acá. Y acá tenemos un error promedio positivo porque la temperatura está por debajo. Y bueno, esa sería la simulación del sistema que hemos desarrollado, constituida por 3 esclavos, 1, 2 y 3, y un maestro, una interfaz de como una sala de control, por así decirlo, donde podemos enviar el set point, la tolerancia, pero en sí los que nos generan los datos son los esclavos, nos envían los datos de temperatura y ese esclavo nos permite procesar las temperaturas y nos determina si es superado o menor. Como designarle una subtarea, algo así, una tarea secundaria a este único subjetivo. Y bueno, eso sería todo en cuanto al ejercicio número 3 del laboratorio 5. Gracias.